La historia está llena de enigmas que desafiaban nuestra comprensión. Desde civilizaciones perdidas hasta desapariciones inexplicables, hoy exploramos algunos de los misterios más intrigantes que aún no tienen respuesta. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo y el espacio, explorando algunos de los misterios más intrigantes de la historia que, hasta el día de hoy, siguen sin resolverse. Nuestra primera parada nos lleva a la costa este de los Estados Unidos, a la misteriosa isla de Roanoke. Corría el año 1587 cuando un grupo de más de 100 colonos ingleses, liderados por John White, desembarcaron en esta isla con la esperanza de establecer un nuevo hogar. La expedición estaba compuesta por hombres, mujeres y niños, llenos de sueños y expectativas por un futuro próspero en este nuevo territorio. Construyeron casas, cultivaron la tierra e incluso establecieron relaciones con las tribus nativas americanas. Todo parecía ir de maravilla para los colonos de Roanoke, hasta que la tragedia los golpeó. Debido a la escasez de provisiones y a las crecientes tensiones con los nativos americanos, John White se vio obligado a regresar a Inglaterra en busca de ayuda y suministros. Dejó atrás a su familia, incluyendo a su nieta Virginia Dare, la primera niña inglesa nacida en suelo americano. Lo que John White no sabía era que este viaje cambiaría para siempre la historia de la colonia de Roanoke. 3 años después, al regresar a la isla, White se encontró con una escena escalofriante. La colonia había desaparecido por completo. No había rastro de los colonos, ni vivos ni muertos. Lo único que quedaba era un silencio sepulcral que helaba la sangre y una sola palabra tallada en un poste de madera: Croatoan. El misterio de la colonia perdida de Roanoke ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Qué les sucedió a los colonos? Las teorías abundan, cada una más inquietante que la anterior. Algunos creen que los colonos fueron víctimas de una enfermedad desconocida o de un ataque sorpresa de tribus nativas hostiles. Otros, con un toque más fantasioso, especulan sobre la posibilidad de que los colonos fueran abducidos por extraterrestres o que se encontraran con algún tipo de fenómeno paranormal que los hizo desaparecer sin dejar rastro. La teoría más aceptada, sin embargo, sugiere que los colonos, enfrentados a la adversidad y la falta de recursos, decidieron abandonar la colonia y buscar refugio con la tribu nativa americana Croatoan, cuyo nombre estaba tallado en el poste. Esta teoría se ve reforzada por el hecho de que los colonos habían acordado previamente con White dejar una señal en caso de que se vieran obligados a abandonar la colonia. A pesar de las numerosas expediciones e investigaciones, la verdad detrás de la desaparición de la colonia de Roanoke sigue siendo un misterio sin resolver. Las arenas del tiempo han sepultado sus secretos, dejándonos un enigma que nos recuerda la fragilidad de la existencia humana y el poder implacable de lo desconocido. De las costas de América del Norte, nuestro viaje nos lleva ahora a las áridas llanuras desérticas del sur de Perú, hogar de uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo, las líneas de Nazca. Imaginen esto: un vasto desierto, una extensión interminable de arena y piedra bajo un sol abrasador. Y allí, grabadas en la superficie de la tierra como si un gigante hubiera trazado líneas con su dedo, se encuentran cientos de figuras geométricas, animales y plantas, algunas de las cuales alcanzan dimensiones colosales. Estas figuras, conocidas como geoglifos, fueron creadas por la cultura nazca entre los años 200 a.C. y 700 después de Cristo, quienes removieron las piedras superficiales del desierto para revelar el suelo más claro que se encuentra debajo. Lo que hace que las líneas de Nazca sean aún más fascinantes es que su verdadera magnitud solo puede apreciarse desde el aire, lo que ha llevado a todo tipo de especulaciones sobre su origen y propósito. ¿Cómo una cultura antigua, sin acceso a la tecnología de vuelo, pudo crear diseños tan precisos y monumentales? ¿Acaso contaron con la ayuda de seres extraterrestres, como sugieren algunos teóricos de los antiguos astronautas? Las teorías sobre el significado de las líneas de Nazca son tan variadas como las propias figuras. Algunos arqueólogos sugieren que los geoglifos cumplían una función ritual, quizás relacionados con la astronomía o la fertilidad. Se cree que los Nazca, al igual que muchas culturas antiguas, dependían en gran medida de la agricultura, y por lo tanto,
de los ciclos del Sol, la Luna y las estrellas. Las líneas de Nazca podrían haber sido una forma de calendario astronómico gigante, utilizado para marcar los solsticios y equinoccios, o incluso para predecir eventos climáticos como el Niño. Otra teoría propone que las líneas de Nazca eran una forma de comunicación con los dioses. Al crear estas figuras monumentales en la Tierra, los Nazca podrían haber estado buscando la atención o el favor de sus deidades, especialmente en un entorno tan hostil como el desierto. Sin embargo, a pesar de las numerosas investigaciones y estudios realizados, el verdadero significado de las líneas de Nazca sigue siendo un enigma. Son un recordatorio de la ingeniosidad y la creatividad del ser humano, pero también de nuestra capacidad para dejarnos perplejos ante los misterios del pasado. El tema que viene es uno de los más intrigantes. Exploramos el manuscrito Voynich, un libro antiguo escrito en un lenguaje indescifrable, repleto de ilustraciones de plantas y constelaciones desconocidas. Este códice, adquirido por Wilfrid Voynich en 1912, ha desafiado a los criptógrafos por más de un siglo. Algunos creen que es un herbario medieval, otros que es un tratado de alquimia o astrología. Algunos sugieren que es una lengua artificial o un código complejo. Otros creen que es un elaborado engaño, sea cual sea la verdad. Las teorías sobre el origen y significado del manuscrito Voynich son tan variadas como los propios símbolos que contiene. Algunos investigadores creen que podría ser obra de Roger Bacon, un fraile franciscano del siglo XIII conocido por sus estudios en alquimia y óptica. Otros apuntan a John Dee, un matemático y astrólogo de la corte de Isabel I de Inglaterra, quien se dice que poseía un libro similar. Una de las hipótesis más intrigantes sugiere que el manuscrito podría ser de origen extraterrestre. Sus defensores argumentan que la complejidad del lenguaje y las ilustraciones de plantas y constelaciones desconocidas apuntan a una civilización no humana. Sin embargo, esta teoría, como era de esperar, ha sido recibida con escepticismo por la comunidad científica. Entre las teorías más recientes, destaca la que propone que el manuscrito Voynich podría ser un ejemplo de glosolalia, un lenguaje extático o divino utilizado en algunos contextos religiosos. Según esta hipótesis, el autor del manuscrito podría haber estado en un estado alterado de conciencia al escribirlo, plasmando en el papel un lenguaje que solo él podía comprender. A pesar de los numerosos intentos por descifrarlo, el manuscrito Voynich sigue siendo un enigma. Su lenguaje único, sus ilustraciones enigmáticas y su origen desconocido lo convierten en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. ¿Lograremos algún día comprender su mensaje? ¿O permanecerá este libro como un silencioso testigo de un conocimiento perdido para siempre? Corría el año 1948. La resaca de la guerra todavía se sentía en el aire. La tranquilidad de la playa de Somerton, en Adelaide, se vio interrumpida por un hallazgo macabro. Un hombre yacía muerto en la arena, elegantemente vestido con un traje y corbata, pero algo no cuadraba. Al acercarse, las autoridades descubrieron que el hombre no tenía ninguna identificación, ni cartera, ni reloj, ni siquiera una etiqueta con su nombre en la ropa. Lo único que encontraron fue un pequeño trozo de papel con las palabras Tamanshud escritas en él. Era la última página de una edición rara del Rubaiyat de Omar Khayyam, un mensaje secreto que nadie ha podido descifrar hasta el día de hoy. El caso del hombre de Somerton sigue siendo un rompecabezas impenetrable. La policía australiana se volcó en el caso, pero cada pista parecía conducir a un callejón sin salida. Se hicieron análisis dentales y huellas dactilares, se difundió su imagen por todo el país e incluso a nivel internacional, pero nadie lo reconoció. El misterio del hombre de Somerton se convirtió en una obsesión para investigadores amateur y detectives de sillón, cada uno con su propia teoría. Algunos especulaban que era un espía de la Guerra Fría, asesinado por enemigos misteriosos. Otros creían que era un hombre con un pasado oscuro que buscaba escapar de su pasado. Incluso hubo quienes se aventuraron a decir que era un viajero del tiempo, víctima de una paradoja temporal. Un viajero del tiempo. ¿Se imaginan? Entre las teorías más extrañas, está la que apunta a que el hombre de Somerton fue envenenado con digital, una sustancia que no deja rastros en ese entonces. Y lo que es aún más escalofriante,
Algunos testigos afirmaron haber visto a un hombre con un cigarrillo en la mano cerca del cuerpo la noche anterior al hallazgo. ¿Había sido envenenado mientras dormía? ¿Y qué demonios significaba el código escrito en el libro? A pesar de las numerosas investigaciones y especulaciones, el caso del hombre de Somerton sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes del siglo XX. Un recordatorio inquietante de que, a veces, la verdad puede ser más extraña y esquiva que la ficción. Amigos, ¿alguna vez han oído hablar de la Atlántida? Esa ciudad legendaria, mencionada por primera vez por el filósofo griego Platón hace más de 2000 años. Una civilización avanzada, rica en conocimiento y tecnología, que un día desapareció bajo las olas del mar sin dejar rastro. O bueno, casi sin dejar rastro. Platón la describió como una isla más grande que Libia y Asia juntas, ubicada más allá de las columnas de Hércules, que algunos creen que se refiere al estrecho de Gibraltar. Según su relato, la Atlántida era una potencia naval, con un ejército formidable y una sociedad altamente sofisticada. Tenían una arquitectura impresionante, sistemas de irrigación complejos y un conocimiento profundo de la astronomía y las matemáticas. Pero la ambición de los atlantes, como suele suceder, los llevó a su perdición. Platón cuenta que intentaron conquistar Atenas, pero fueron derrotados por los griegos. Como castigo divino por su arrogancia, la Atlántida fue sacudida por terremotos y tsunamis, hasta que finalmente se hundió bajo las olas en un solo día y una noche. Imaginen la escena, amigos, una catástrofe de proporciones épicas, una ciudad entera desapareciendo en el mar embravecido. ¿Pero era la Atlántida una ciudad real o simplemente una alegoría moral inventada por Platón? A lo largo de los siglos, la historia de la Atlántida ha cautivado la imaginación de historiadores, arqueólogos y buscadores de tesoros por igual. Muchos estudiosos creen que la Atlántida no es más que una fábula, una historia con moraleja inventada por Platón para ilustrar sus ideas sobre la filosofía política. Después de todo, no hay evidencia arqueológica concluyente que respalde la existencia de una civilización avanzada en el Atlántico en esa época. Sin embargo, otros argumentan que la historia de Platón podría estar basada en un evento real, como la erupción volcánica de Tera, la actual Santorini, en el siglo XVI a.C., que devastó la civilización minoica en el mar Mediterráneo. Esta erupción provocó tsunamis masivos y cubrió la isla de ceniza volcánica, lo que podría haber inspirado la historia de una ciudad tragada por el mar. Y no olvidemos las numerosas expediciones que afirman haber encontrado evidencia de estructuras artificiales en el fondo del mar, desde las Bahamas hasta las costas de España. Algunos incluso creen que la Atlántida está relacionada con otros misterios antiguos, como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en Perú. Aunque la existencia de la Atlántida sigue siendo un misterio, su leyenda perdura como un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones y el poder de la naturaleza. ¿Existió realmente esta ciudad perdida? ¿O es simplemente un producto de nuestra imaginación? Quizás algún día, las profundidades del océano revelen la verdad. Y ahí lo tienen, amigos, 5 misterios históricos que aún no han sido resueltos. 5 historias que nos recuerdan que el mundo está lleno de secretos por descubrir, de enigmas que desafían nuestra comprensión. ¿Qué les parecieron? ¿Conocen alguna otra teoría sobre estos casos? O si les interesa una segunda parte, háganmelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos videos todas las semanas. Nos vemos en el próximo video.